Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Sea por siempre bendito y alabado. Queridos hermanos, celebramos en este día la memoria de los 7 santos fundadores de la Orden de los Siervos de María. Un caso muy peculiar en la historia de la Iglesia. No hay otro semejante. Porque nosotros estamos acostumbrados a celebrar las fiestas de los santos de manera individual, por regla general. Y en el caso de los mártires, sí es más común que se celebre un grupo de mártires. Se nombra al más relevante de ese grupo y se dice San Berardo y compañeros mártires. Hemos celebrado hace poco los primeros mártires franciscanos, o otros muchos grupos que hay de mártires. Pero en el caso que hoy nos ocupa y de aquellos a los que hoy honramos en su memoria, pues se da la circunstancia de que este grupo de 7 hombres nobles florentinos que tenían todo tipo de lujos, de comodidades, de bienes de sobra, para tener una vida regalada, los 7 renunciaron a todo y los 7 tomaron la decisión de llevar una vida de soledad y al mismo tiempo unidos en ese propósito, y de una manera especial honrando a la Santísima Virgen, hasta el punto de que cuando se organizan como una sociedad de Nuestra Señora, Sociedad de la Santísima Virgen María, la gente les llamaba popularmente laudesi, porque se dedicaban a alabar a la Santísima Virgen, a cantar las alabanzas de Nuestra Señora. Y siempre con ese sentido comunitario, aunque había una inquietud por la soledad que poco a poco irán descubriendo, con una serie de prodigios que manifestarán que es esta la voluntad del Señor. Primero vivirán en Florencia, en una casa cualquiera, y saldrán de 2 en 2 para pedir limosna en favor de los más necesitados. Y es como en una ocasión un grupo de niños que los ve empieza a gritar: «¡Dadle limosna a esos siervos de María!». Y así quedó en aquellas palabras de los niños el título que recibirían desde entonces: Orden de los Siervos de María. Y uno de esos niños, pues, sería San Felipe Benicio, que tiempo después entraría a formar parte de esta misma Orden de los Siervos de María, dándole un gran impulso, asimilándola a las órdenes mendicantes y recibiendo la aprobación con muchas dificultades del Sumo Pontífice. Su fiesta la celebramos a finales del mes de agosto. Pero en lo que nos toca hoy, que es la memoria de estos 7 santos fundadores, cuyos nombres son ciertamente peculiares, pero difíciles de recordar en este momento, ellos tenían esa inquietud de retirarse a un lugar solitario y andaban buscando un paraje apropiado para ese género de vida que querían vivir, de retiro, de contemplación de los misterios de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, y muy especialmente de los 7 dolores de la Virgen María.
Y es como llegan al llamado Monte Senario. Y allí estaban, pues, viendo las posibilidades que ofrecía aquel lugar para establecerse, para edificar una ermita, una casa, una hospedería, todo lo necesario para ese género de vida monástica que querían llevar. Y siendo en tiempo de Cuaresma y por tanto, pues en el primer tercio del año, todavía antes de la primavera, se encontraron que de repente una viña que había allí empezó a dar racimos de uvas muy llamativos. Y esto lo entendieron aquellos santos como una señal de que ese era el lugar escogido para llevar a cabo la fundación. Y así fundaron esa primera comunidad, que sería pues la primera de otras muchas. Después, con la sobrina de uno de estos santos fundadores, Santa Juliana Falconieri, a establecerse también la rama femenina de la misma orden, las Siervas de María, y quedaron ya para la historia como una congregación, como una orden dedicada totalmente a Nuestra Señora. Primero con ese carisma más eremítico, después como una orden mendicante también para la predicación, para el anuncio del Evangelio, para pedir limosna por los pueblos, dando testimonio de pobreza. Y otro hecho peculiar, fueron beatificados en el siglo XVIII y canonizados en el siglo XIX, también por una gracia especial concedida por el Papa León XIII, canonizando a todo el grupo. Y es que su fiesta quedó establecida para el 11 de febrero. Sin embargo, una vez que se instituye la fiesta de Nuestra Señora de Lourdes, ellos pasan a celebrarse en el día 12. Y es como un homenaje póstumo de servidumbre a la Virgen Santísima, de dejarle el lugar donde ellos eran honrados litúrgicamente para que se celebre la fiesta de Nuestra Señora de Lourdes. ¿Qué aprendemos nosotros de estos 7 santos fundadores? Pues principalmente 3 cosas bien importantes en la vida cristiana. La primera de ellas es el centro de nuestra fe, que nos lleva al origen del cristianismo, que anunciaban precisamente con este término de anuncio, de querigma en lengua griega, los primeros apóstoles y discípulos, a Jesucristo que padeció, que murió y que resucitó. El anuncio de la fe consistía precisamente en presentar el misterio de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor. Los santos fundadores servitas percibieron que esto era lo importante que debían de meditar, de reflexionar, de contemplar en su vida. Y así, a lo largo de la historia de la Iglesia y de la espiritualidad cristiana, tantos santos no han dejado de insistir en la importancia de meditar frecuentemente estos santos misterios, para encontrar el sentido de la vida cristiana, para encontrar el sentido de nuestra propia cruz, de nuestro propio sufrimiento, colaborando también en lo que nos toca a la obra redentora de Cristo, que nos salvó, que nos redimió mediante su pasión, muerte y resurrección. En segundo lugar, la importancia de la figura de la Santísima Virgen en la vida cristiana. Como he dicho tantas veces, no es una opción más. Para el creyente, si quiere vivir con autenticidad el cristianismo, María no ocupa un lugar
secundario. La Virgen Santísima tiene un protagonismo especial por decisión divina, porque Dios lo quiso así y la puso como alma socia a la obra de la salvación de su divino Hijo. Y por tanto nuestra vida cristiana ha de ser profundamente mariana, como lo fue para estos santos 7 fundadores. Y el tercer aspecto, la vida fraterna. Qué importante es afianzar los lazos de comunión entre los creyentes. Aquellos primeros cristianos eran contagiosos ante el paganismo precisamente por tener un solo corazón y una sola alma, por ponerlo todo en común, por ayudarse unos a otros. Y esto tantas veces es algo poco apreciado y apreciable en nuestras comunidades cristianas. En vez de ayudarnos los unos a los otros, nos ponemos dificultades, zancadillas, tropiezos. Nos hacemos muchas veces la vida imposible unos a otros, contrariando el deseo del Señor en su oración sacerdotal al Padre el día del Jueves Santo. Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno. La fraternidad cristiana, que no depende de componendas humanas ni de consensos, sino de nuestra unión con Jesucristo, como lo está la vid a los sarmientos y los sarmientos a la vid, para dar eficazmente el fruto que le corresponde. Pues pidamos que el ejemplo de estos 7 santos fundadores, lejanos en el tiempo, pero que su peculiar historia nos resulta fresca y cercana a nuestros días, nos impulse en ese conocimiento, meditación de la pasión y muerte de nuestro Señor, en una profunda devoción filial a la Santísima Virgen y en estrechar los lazos de la fe que nos unen a nosotros como hijos de un mismo Padre, Dios nuestro Señor, y miembros de la familia de los hijos de Dios, que es la Iglesia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.